acá se hará una revisión para un nivel de pregrado nada más, porque si no, no nos alcanza el tiempo, el tópico se hace ultra difícil de digerir y en general las arritmias cardíacas para el alumno de pregrado es un tópico árido, duro, difícil de abordar. ¿Por qué? Porque el gold estándar, el examen auxiliar por excelencia que confirma el diagnóstico de una arritmia es el electrocardiograma. Entonces, difícilmente un alumno en pregrado con una semana de evaluación de práctica, 4 o 5 charlas de electrocardiografía, va a tener un dominio extenso y bastante elevado de la electrocardiografía. Es algo que se aprende de venir de años de práctica. Por lo tanto, por eso es que la parte de arritmias casi ningún profesor la quiere abordar. Han buscado, como dijiste, ya ni la hace porque es extenso y obviamente al alumno no le gustan mucho las arritmias porque eso implica saber electrocardiografía en buen nivel. Cosa harto difícil de entregar, ¿no? Entonces, básicamente las arritmias se van a subdividir en taquiarritmias y en bradiarritmias. Las bradiarritmias, así, globalmente suelen devenir de problemas que afecten el nodo sinusal o en su defecto que afecten el nodo auriculoventricular. Estos nodos pueden disfuncionar básicamente por 3 mecanismos. Hay diversos mecanismos, pero por lejos. ¿Por qué pueden disfuncionar el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular? Básicamente disfuncionan por isquemia, por envejecimiento o esclerosis, que es lo mismo, o por efecto de fármacos con efecto cronotropo negativo, como betabloqueante, digital, glifosaminoglutarona, calcio antagonista como el diazepam, verapamina. Esos son los 3 mecanismos por los cuales disfunciona el nodo sinusal o el nodo auriculoventricular. Y por otra parte están las taquiarritmias. Y en las taquiarritmias, ahí sí los mecanismos son más diversos. Ahí no es disfunción del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular. Los mecanismos son bastante más diversos, que pasaremos a revisar. Bueno, así uno se siente cuando aborda las arritmias, porque implica tener un conocimiento elevado de electrocardiografía, y eso es el principal peldaño a salvar para incursionar en el mundo de las arritmias. Saber de electrocardiografía. Básicamente, ¿cómo se clasifican las arritmias? Por problemas que se generen en la formación del impulso, alteración en la formación del impulso. Y el problema puede estar en el nodo sinusal, y en ese caso puede haber taquicardia sinusal, bradicardias sinusales, arrestos o paradas sinusales, arritmias sinusales, marcapasos atriales migratorios. O en su defecto, el problema puede devenir de focos ectópicos, diferentes del nodo sinusal, diferentes del nodo AV, focos ectópicos que están muy aparte del sistema de conducción. Y estos focos ectópicos pueden estar a nivel auricular, a nivel de la unión auriculoventricular, o sea, en la adyacencia del nodo AV, o a nivel ventricular. Si ese foco ectópico está a nivel auricular, ¿qué da? Extrasístoles auriculares. Si el foco ectópico está a nivel ventricular, ¿qué da? Extrasistolia ventricular, o puede dar taquicardias ventriculares. Acá, vean, si el foco ectópico está a nivel atrial, extrasistolias auriculares, taquicardias auriculares, flúter auricular o fibrilación auricular. Si está a nivel de la unión auriculoventricular, extrasistolias de la unión, contracción prematura o extrasistolia es lo mismo, taquicardias de la unión. Y si el foco ectópico está a nivel ventricular, puede dar extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y a veces el problema está
en la conducción del impulso. Y cuando el problema está en la conducción del impulso, el origen del etiopatogenia deviene del nodo sinusal o en su defecto del nodo auriculoventricular. Cuando disfunciona el nodo auriculoventricular, ¿qué entidades da? Da bloqueos auriculoventriculares de primer grado. De segundo grado hay dos subtipos, MOVIS 1 y MOVIS 2. Al MOVIS 1 también se le llama del tipo Wenckebach. Y los de tercer grado o bloqueos AB completos. Obviamente en esta gradación va creciendo la afectación del nodo AB. Cuando el nodo auriculoventricular disfunciona totalmente o completamente, genera un bloqueo AB en tercer grado. Pase. Algunos otros mecanismos. Alteraciones en la automaticidad normal, como la taquicardia sinusal. Esa es la automaticidad fisiológica, pero cuando esta está incrementada, ¿qué genera? Taquicardia sinusal inapropiada. ¿Qué pasa? A veces los mecanismos devienen después de polarizaciones precoces o tempranas, cuando los nuevos impulsos caen en el periodo refractario relativo y pueden ser tomados o aceptados. O devienen después de polarizaciones tardías, cuando los impulsos caen obviamente más allá del periodo refractario relativo. Empecemos abordando las taquiarritmias. Obviamente, por taquiarritmia se entiende que la frecuencia obtenida al calcular esta en el trazado electrocardiográfico va a estar por encima de 100 por minuto. Saco la frecuencia, 1500 entre el número de milímetros que hay entre R y R, me sale la frecuencia. Si sale por encima de 100, estoy frente a una taquiarritmia. Obviamente haciendo la salvedad que el paciente es un adulto. Y por adulto se entiende una persona mayor de 18 años. En niños, frecuencias por encima de 100 son normales, y para definir taquicardia sinusal en un infante o preescolar hay tablas y percentiles. Eso ya corresponde al curso de pediatría. Bueno, la frecuencia sale por encima de 100 y lo primero que debo hacer, el primer paso, es tratar de identificar si el QRS es ancho o el QRS es normal. Por ancho se entiende que dure más de 3 milímetros de ancho, o sea, más de 120 milisegundos de ancho. Si el QRS es ancho, mi primera opción diagnóstica por lejos será una taquicardia ventricular. Si así no es el diagnóstico, ya tengo el 80% de opciones de acertarme, porque el 80% de taquiarritmia y QRS ancho son taquicardias ventriculares. Y un 20% restante devienen de taquicardias supraventriculares con aberrancia. O sea que el ensanchamiento sea artificioso por la presencia de un bloqueo de rama derecha o izquierda, o por la presencia de un síndrome de preexcitación. Y si ese no es el caso y el QRS es normal, entonces paso a mi segunda línea de tamizaje, que es valorar si la distancia entre complejo y complejo QRS es regular o irregular. Si la distancia es regular, tengo tres opciones diagnósticas: que sea taquicardia sinusal, que sea taquicardia supraventricular, es la otra opción, y la otra opción es que sea un flúter auricular. Cada entidad tiene peculiaridades electrocardiográficas. Una taquicardia sinusal, tiene que haber ondas P que antecedan a los complejos QRS. Otra, que las P sean positivas en 1, 2 y ABF y que sean negativas en ABR. Y otra, que la distancia entre QRS y QRS sea regular. Si hay esas tres premisas en el trazado, entonces eso es una taquicardia sinusal. Si ese no es el caso y no hay ondas P, el RR es regular, pero no hay ondas P, ahí la primera opción diagnóstica es taquicardia supraventricular. ¿Cuál es la característica? Que no contiene ondas P, no se observan ondas P, y la distancia entre complejo y complejo es regular. Si ese no es el caso, y lo que usted va a observar es que la distancia es regular, pero
En la línea basal se obtienen unos dientes de serrucho, un trazado con dientes que mimetizan los dientes de una sierra para cerrar madera, que ya no se ve mucho en estos tiempos. ¿Qué es eso? Flúter auricular. Vamos a ver los ejemplos de trazados electrocardiográficos. Pero si la distancia entre complejo y complejo es irregular y usted ya determinó que el QRS es normal, no es ancho, la primera opción diagnóstica por lejos es fibrilación auricular, por lejos. RR irregular, y obviamente, ¿cuál es la otra característica? No hay ondas P. No observa ondas P. ¿Y cuál es la tercera característica? Hay una vibración en la línea basal del electro que se llama ondas F minúsculas de fibrilación. ¿Qué más? Si ese no es el caso, otra opción diagnóstica es que sea taquicardia atrial multifocal. ¿Cuál es la característica de los pacientes que hacen taquicardia atrial multifocal? Suelen ser pacientes con EPOC. Y el EPOC está descompensado, con cianosis, problemas electrolíticos, broncoespasmo. ¿Y cuál es la característica de la taquicardia atrial multifocal? Que usted ve ondas P de distinta morfología. 3 morfologías o más de ondas P diferentes. La distancia entre complejo y complejo es irregular, y usted al valorar el electro ve ondas P, pero las P no se parecen entre sí. Vamos a ver el ejemplo. Y una tercera opción que se me escapó colocarla acá es que sea un flúter auricular con conducción variable, donde hay dientes de serrucho, 3, 4 dientes, conduce un complejo, viene un diente, aparece otro complejo, vienen 3 dientes, aparece otro complejo, y así la distancia se hace irregular, pero los dientes entre complejo y complejo son variables. Acá, ¿cómo es una taquicardia sinusal? Obviamente la causa deviene de decenas de causas, desde alcoholismo, hipertiroidismo, ansiedad, ejercicio, insuficiencia cardíaca, fiebre, hipertiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la característica? Básicamente la frecuencia está por encima de 100, la P antecede a los complejos, la P es positiva, usted observa ondas P convincentemente, es positivo en 1,2 ABF y negativo en ABF. ¿Cuál es el tratamiento? Excepto sea una taquicardia sinusal inapropiada, en el cual usted excluye todas estas causas y el paciente sigue en taquicardia sinusal, y en cuyo caso usted asigna el diagnóstico de taquicardia sinusal inapropiada. Bueno, en esos casos el tratamiento es betabloqueadores. Pero si no es taquicardia sinusal inapropiada y usted determina una de estas causales entre las decenas de otras causas que hay, básicamente es tratar la causa de base. Si es hipertiroidismo, trate el hipertiroidismo. Si es alcoholismo, deje pues usted el consumo de esa cochinada tan rica. Si es anemia, trate la anemia, dele sulfato ferroso y esas cosas. Acá, usted tiene este electro. ¿Qué es esto? Obviamente, así a primer golpe de vista es una taquiarritmia. No hay que ser muy experto en electrocardiografía para percatarse que la frecuencia por lejos está por encima de 100. Cuando uno está frente a una taquiarritmia, ¿cuál es el primer paso a valorar? El QRS. ¿Y este QRS es ancho o es normal? Es ancho. ¿Y cuál es la primera opción cuando uno está frente a una taquiarritmia con QRS ancho? Esto es una taquicardia ventricular, por lo tanto. Es una taquicardia ventricular. Y toda taquiarritmia, exceptuando la taquicardia sinusal, toda taquiarritmia que genere colapso hemodinámico en el paciente, y por colapso hemodinámico se entiende que el paciente está hipotenso, soporoso, no puede mantener la hiperestación, incoherente, pálido, sudando frío, disneico, taquisneico. Le toma usted la presión 60 con 0, 50 con 0, 180 latidos por minuto. Si el paciente en el cual usted diagnostica una taquiarritmia está en colapso hemodinámico, el tratamiento para todas las taquiarritmias es cardioversión eléctrica. No hay otro margen para dar que verapamilo, que amiodarona, que digitálico, no, porque
Los antiarrítmicos todos hipotensan al paciente, todos tienen un efecto hipotensor, sea betabloqueante, sea calciantagonista o amiodarona, hipotensa al paciente. Y si el paciente per se ya está hipotenso, usted no puede darle un agente que lo va a hipotensar más. Solo queda margen para que usted brinde una cardioversión eléctrica. Acá está otra taquiarritmia. El QRS es ancho o normal, porque acá la frecuencia está en 110 por minuto. Obviamente esto es ancho. Esto de acá es normal. ¿Cuál es el siguiente paso en el tamizaje? Si es regular o irregular. ¿Es regular o irregular? Regular. ¿Y cuál es, si es regular, cuáles? Estas tres son las opciones diagnósticas. De esas tres, ¿cuál será el diagnóstico? Hay ondas P que antecedan, si positiva en 1, en 2, en ABF, si negativa en ABR, la distancia regular. Es una taquicardia sinusal. Tratamiento, identificar la causa básica. Otra arritmia, el flúter auricular. ¿Cuál es la característica del flúter auricular? Que hay dientes de serrucho en la línea basal. En este caso, este es un flúter con conducción variable, porque acá hay 6 dientes, el sexto diente conduce, acá hay 3 dientes, el tercero conduce. Este es un flúter con conducción variable. Y los dientes de serrucho se ven mejor en 2, en 3 y en ABF, y también en B1. En la etiopatogenia del flúter, este deviene de un circuito de macro reentrada que está sentado en la aurícula derecha. Entonces, dentro de la aurícula derecha, obviamente para que se genere un flúter tiene que haber tractos de fibrosis, ya sea antecedentes quirúrgicos, ya sea dilatación del aurículo por una patología, insuficiencia tricuspidia, alguna estenosis, de tal manera que la aurícula no es de morfología normal, suele ser una aurícula dilatada, con múltiples porciones de tejido atrial fibrosado. Y en ese tejido fibrosado se generan circuitos eléctricos, a través de los cuales el impulso eléctrico queda dando vueltas dentro de la aurícula. Y después de cada vuelta, la aurícula es un diente de serrucho. Después de 3 vueltas o 4 vueltas, pasa uno de los impulsos al ventrículo y genera un complejo QRS. A veces después de 3 vueltas, de 2 vueltas, de 1 vuelta. El sentido del circuito suele ser contra el sentido de la manecilla del reloj. Se llama counterclockwise. Esta es la modalidad más frecuente, pero a veces el impulso queda dando vueltas a favor del sentido de las manecillas del reloj, clockwise. Esta modalidad es la más frecuente. Vean cómo se ve en la vida real. Taquiarritmia, frecuencia 150 por minuto. ¿QRS ancho o QRS normal? Normal. Siguiente paso de la valoración. ¿RR regular o irregular? Es regular. Si es regular, hay 3 opciones diagnósticas. ¿Cuál de estas 3 será? Hay dientes de serrucho en 2, en 3, en ABF. Parecen los dientes de un serrucho. El diagnóstico será un flúter atrial. Obviamente, si el paciente viene en colapso hemodinámico, el tratamiento es una cardioversión eléctrica. Pero si viene estable hemodinámicamente, se puede controlar la frecuencia con beta bloqueantes o verapamil o digitálicos. Existe un tratamiento curativo del flúter, que es ablacionar el circuito de flúter. El cardiólogo arritmiólogo introduce catéteres dentro de la aurícula derecha y trata de hacer un mapeo eléctrico para identificar por qué segmentos de la aurícula discurre el circuito de flúter. Generalmente suelen discurrir por el istmo cabo tricuspidio. Y el cardiólogo arritmiólogo, ¿qué hace? Hace una quemadura con radiofrecuencia en este istmo cabo, esta es la cava, y por acá la tricúspide, en este istmo cabo tricuspidio, corta el circuito del flúter y el paciente vuelve a su ritmo sinusal fisiológico. Otra arritmia, la fibrilación auricular. Esta es una arritmia bastante prevalente, sobre todo cuando aumentamos ya en edad.
en adultos mayores, deviene de múltiples causas. Empeora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque genera palpitaciones, disnea, genera fenómenos cardioembólicos, porque la fibrilación, así como el flúter, son arritmias que generan éxtasis sanguíneo a nivel atrial. Al estar en flúter las aurículas, ya no hacen sístole atrial efectiva. Si están en flúter o en fibrilación, solamente hacen una tremolación a nivel auricular, hacen un temblor. Eso genera éxtasis sanguíneo, que es una de las triadas, de los componentes de la triada de Gibson. Si hay éxtasis sanguíneo, ¿qué se forman? Trombos. Y esos trombos son embolizados. Por eso es que puede aumentar la mortalidad del paciente, porque el paciente con fibrilación y con flúter puede hacer cardioembolismos. Hacen stroke por cardioembolismo, trombosis mesentérica por cardioembolismo, trombosis arteriales o embolias arteriales en miembros inferiores, a cualquier territorio. ¿Cómo se reconoce una fibrilación? Básicamente no se observa onda P, aparece este tremor en la línea basal que se llama onda CF de fibrilación. La distancia entre complejo y complejo es variable. ¿Esta es una taquiarritmia? Obviamente sí. La frecuencia está por encima de 100, sí. El otro paso, ¿el RR es regular o irregular? Es irregular, porque la distancia entre complejo y complejo es diferente. Hay dos opciones, tres diría yo: fibrilación auricular, taquicardia atrial multifocal, y la otra opción es flúter con conducción variable. De esas tres, ¿cuál es? En este caso, para el ejemplo, es fibrilación auricular. ¿Qué es esto? Una fibrilación auricular. ¿Cómo se trata la fibrilación? Como genera fenómenos cardioembólicos, hay que anticoagular. Hay que tratar las embolias. Entonces, en el tratamiento de la fibrilación, una estrategia es controlar la frecuencia ventricular para que el paciente en reposo tenga menos de 90 o en actividad no rebase de 110 latidos por minuto. Otra estrategia es convertirlo a ritmo sinusal. Y otro aspecto en el tratamiento es prevenir los cardioembolismos anticoagulando al paciente. Pero para prevenir los cardioembolismos tengo que tratar de identificar quiénes son los pacientes de riesgo elevado de hacer cardioembolismos. Toda fibrilación no va a ser cardioembolismos. Hay un grupo de pacientes que tienen un riesgo elevado de hacer trombos. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son estos pacientes? Para eso hay un score, el score de Chad-Bass. Pacientes con insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección menos de 40, puntúan 1. Hipertensos, 1 punto. Pacientes añosos por encima de 75, 2 puntos. Diabéticos, 1 punto. Pacientes con estrobotía previo, 2 puntos. Enfermedad vascular carotidia arterial o coronaria, 1 punto. Edad entre 6, 5 y 7, 4, 1 punto. Sexo femenino, 1 punto. El score máximo es 9. A mi paciente, a todo paciente con fibrilación auricular se le aplica el score. Si en el score usted obtiene 2 puntos o más, el paciente tiene que ser sometido a anticoagulación. ¿Con qué se anticoagula? Con warfarina, con INR de 2 a 3. Es el anticoagulante tradicional o clásico, pero en los últimos 5 años han aparecido nuevos anticoagulantes que reemplazan a la warfarina con un mayor perfil de seguridad. Ya no se les hace el control del INR mensual, pueden consumir vegetales verdes, no se les hace un seguimiento de anticoagulación periódica, porque el paciente que consume warfarina mensualmente tiene que tener un INR y una consulta, y a veces esas consultas son difíciles de obtener en sistema de salud colapsado, con citas largas. Entonces aparecen estos nuevos anticoagulantes. ¿Cuál es su desventaja del Dabigatran, el Rivaroxaban o el Apixaban? Que son antagonistas del factor 2 como el Dabigatran y del factor 10 como Rivaroxaban o Apixaban. Su desventaja es su elevado costo. Son más seguros que la warfarina, pero su elevado costo los hace prohibitivos para un buen número de pacientes.
Si el score de Chavax es 1 y ese 1 puntúa por un ítem diferente al sexo femenino, también debe anticoagularse con warfarina. Y si es 0, no se anticoagula, no tiene riesgo embólico, tampoco se le da aspirina, simplemente no se anticoagula. Si mi paciente con fibrilación es un paciente con fibrilación permanente o crónica, o sea que tiene más de 1 año de fibrilación, el paciente ya es imposible que se le vaya a poder convertir a ritmo sinusal. Y obviamente se le debe anticoagular. En cambio, las fibrilaciones paroxísticas generalmente son aquellas que duran menos de 1 semana. En general, este tipo de fibrilación suele revertir a ritmo sinusal espontáneamente en menos de 48 horas. Igual se le aplica el score de Chavax y se anticoagula si el score es 1 o 2 para arriba. Cuando el paciente es un fibrilador crónico, no se le intenta llevar a ritmo sinusal, se lo deja con su fibrilación ya de por vida. Se le controla la frecuencia con beta bloqueantes o calcio antagonistas. Se puede optar como segunda línea con los digitálicos, sobre todo si el paciente es sedentario o muy anciano. Pero la primera línea es beta bloqueantes o calcio antagonistas. Y si está en colapso hemodinámico, la elección es una cardioversión eléctrica. Otra taquiarritmia, la taquicardia supraventricular, suele afectar más a pacientes de sexo femenino, con corazones estructuralmente sanos, dado que este es un problema, esto deviene de un problema eléctrico que suele portar el paciente, o en este caso la paciente. Pequeños circuitos de micro reentrada, y estos pequeños circuitos eléctricos que generan micro reentradas son microscópicos y están asentados en el nodo aurículo-ventricular. ¿Y cuál es la característica electrocardiográfica? Taquiarritmias con frecuencia entre 160 a 240. No hay onda P en el electro, o en su defecto la onda P es negativa y está metida dentro del complejo QRS. Ya les dije, la etiopatogenia deviene que en el nodo AB de la paciente o del paciente, si es varón, hay pequeños circuitos de micro reentrada en el nodo aurículo-ventricular. ¿Cómo se ve una taquicardia supraventricular? Esto, al ser microscópico, no genera una alteración en la estructura del corazón de la paciente. En el electro se ve así, un electro bien bonito, bien simétrico, donde no hay ondas P. Lo que usted ve son ondas T. Esta es la T, la T, la T. La onda P, este es el complejo con la T. Y las ondas P no se logran objetivar. Este es un trazado típico de una taquicardia de QRS estrecho con RR regular, y como no hay ondas P y la distancia es regular, ¿esto qué es? Una taquicardia supraventricular. Ese es el ejemplo típico de una taquicardia supraventricular. ¿Cuál es el tratamiento? Si el paciente viene en colapso hemodinámico, cardioversión eléctrica de frente. Pero si el paciente viene estable, se intenta una maniobra vagal. ¿En qué consiste la maniobra vagal? En hacerle un masaje al seno carotidio. Se busca el pulso carotidio debajo de la rama inferior del maxilar respectivo. Previamente se ocultan las carótidas, que no hay un soplo carotidio que me induzca a pensar que hay una placa carotidia obstructiva a ese nivel, que al masajear la vaya a fracturar. Si no hay soplos carotidios, masajeo 10 segundos, no revierte a ritmo sinusal. Voy al otro lado, oculto de nuevo, masajeo 10 segundos. Si no hay respuesta, le doy adenosina. No responde, 12 miligramos de adenosina. No responde, verapamilo. Fracasa el verapamilo endovenoso. Se le somete a una cardioversión eléctrica. Otra taquiarritmia, la taquicardia atrial multifocal, también tiene estos otros sinónimos. Pacientes, suelen ser pacientes con EPOC, y el EPOC está descompensado tanto en la gasometría como a nivel electrolítico. ¿Cuál es la característica? Las ondas P tienen 3 o más morfologías diferentes y el RR es irregular. Como el paciente tiene EPOC, en el tratamiento no se puede dar beta bloqueantes. ¿Qué se da? Se da calcio antagonista.
se dan calcio antagonistas. Otra arritmia, los síndromes de preexcitación. Los síndromes de preexcitación, por la presencia de vías accesorias. El más emblemático, ¿cuál es? El síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué sucede? Algunas personas nacemos con tejido de conducción redundante, o sea, aparte del entrenodo sinusal, los tractos internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las ramas. Algunos venimos con algunos haces de tejido de conducción que conectan las aurículas con el ventrículo directamente. En el caso del síndrome de Wolff-Parkinson-White, este haz tiene nombre propio, se llama haz de Kane. Haz de Kane. Entonces, ¿qué sucede? El sistema de esto es lo normal, en un corazón normal, con un sistema de conducción normal. Onda P, PR entre 120 a 200 milisegundos con 1 pulso y onda T. Cuando hay estas vías accesorias, muchas veces el impulso eléctrico bypassea el nodo AP y baja por la vía accesoria, ya no baja por el nodo AB ni por el haz de His. Al bajar por la vía accesoria, genera un PR corto, un complejo ancho y un ascenso inicial del complejo QRS empastado o lento, que se le llama onda delta. QRS ensanchado y alteraciones de la repolarización. El descenso por la vía accesoria del impulso es lo que genera esa alteración en el complejo QRS y en el trazado electrocalcular. Pero hay otras personas en las cuales el haz conecta las aurículas con el haz de His o con el nodo. En ese caso, el haz aberrante genera el síndrome de Long-Gannon-Levine. Cuando el atrio está conectado con el haz de His o con el nodo, se llama haz de James, haz de James, así como James Rodríguez, haz de James. ¿Y qué genera en el electro? Solo PR corto, solamente PR corto. No hay onda delta, ni complejo ancho, ni alteraciones del ST o de la repolarización. A eso que se llama síndrome de Long-Gannon-Levine. ¿Cómo se ve un Parkinson-White? ¿A qué se llama reentrada antidrómica? Cuando el impulso baja por la vía accesoria, cuando el impulso eléctrico, una vez que despolarizó las aurículas, y este impulso baja por la vía accesoria, y después asciende retrógradamente por el haz de His, se genera un circuito de macro reentrada auriculoventricular, y al bajar por la vía accesoria, a eso se llama reentrada antidrómica. Y en el electro da los hallazgos del Wolff-Parkinson-White: PR corto, onda lenta, complejo QRS ancho y alteraciones en la repolarización, que es lo que caracteriza el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pero a veces la reentrada es ortodrómica. ¿A qué se llama reentrada ortodrómica? Cuando el impulso baja siguiendo la secuencia fisiológica, que es nodo AB, haz de His y ramas. El impulso baja por acá, pero retrógradamente regresa a las aurículas por la vía accesoria. En ese caso se llama reentrada ortodrómica y ya no da esta morfología en la taquiarritmia, sino da una morfología de un QRS estrecho que simula una taquicardia supraventricular, o sea, da taquicardia supraventricular, porque usted no ve las ondas P y el complejo es estrecho. Entonces, en taquicardia supraventricular hay dos mecanismos que son los más frecuentes en generar esta forma de taquicardia supraventricular. Uno es la reentrada intranodal, esos circuitos microscópicos a nivel de nodo. Y el otro mecanismo es que el paciente tenga una vía accesoria y el circuito sea ortodrómico. Y también te da una taquiarritmia supraventricular donde no hay ondas P y el complejo no es ancho. Algo más de taquiarritmia: las taquicardias ventriculares pueden ser monomórficas o polimórficas. Las polimórficas devienen de un intervalo QT largo, y las causas de intervalo QT largo pueden ser hipocalcemia o hipomagnesemia, pueden ser causas congénitas que elonguen el QT, pueden ser fármacos.
fármacos que logren el QT, antiarrítmicos, antidepresivos. La taquicardia ventricular es sostenida cuando dura más de 30 segundos y no sostenida cuando dura menos de 30 segundos. Pero para hacer taquicardia ventricular tiene que haber 3 extrasístoles ventriculares, una adyacente a la otra, a una frecuencia de 100 latidos por minuto por lo menos. Si el paciente con taquicardia ventricular viene en colapso hemodinámico, se le maneja con cardioversión eléctrica. O sea, es una de las formas de parada cardiorrespiratoria. Pero si viene estable por sus propios medios, hay opción a manejarlo con amiodarona endovenosa o con lidocaína endovenosa. Paciente de 56 años acuda por dolor torácico, disnea, palpitaciones, mareo, lipotimia. Presión 110/60, 180 por minuto. Usted le toma el electro. Es una taquiarritmia. ¿Cuál es su diagnóstico? Taquicardia ventricular. ¿Está en colapso hemodinámico? No está en colapso hemodinámico. ¿Con qué lo maneja? Amiodarona o lidocaína. Pero si el paciente a veces viene por fibrilación auricular, y si es fibrilación, bueno, obviamente ahí no se puede tomar el electro, porque el paciente, ¿qué hace? Hace parada cardiorrespiratoria. Entonces, ya no hay manera de tomar un electro, usted tiene que poner un desfibrilador. Esta es una parada cardiorrespiratoria. ¿Y cuál es la primera medida terapéutica que usted hace cuando está frente a una parada cardiorrespiratoria? Claro, ese es el tratamiento básico. Pero lo primero que se hace es se pide auxilio. Esa es la primera medida. Claro, ahí está en las guías, no es que sea una ocurrencia mía. Está en todos los fluxogramas. Primer paso, pida ayuda. Porque solo usted no va a reanimar al paciente. ¿Quién va a traer el desfibrilador? ¿Quién va a empezar el masaje cardíaco externo? ¿Quién se va a encargar de la vía aérea? Encima la frecuencia de compresiones torácicas son 120 por minuto, lo ideal. O sea, en 2 minutos se tiene que hacer 240 compresiones, 240 planchas. En 3 minutos 360. ¿Quién tiene un estado clínico para hacer 360 compresiones en 3 minutos y estar fresco? Nadie. Entonces lo primero que se hace es se pide ayuda. Para que los que vienen a ayudar, usted designa la labor. Llama a los bomberos que traen un desfibrilador y usted empieza a hacer las compresiones. Y a su otro acompañante, en 3 minutos me sacas y entras tú, así como yo te voy a enseñar. Y por lo pronto ves dando la respiración boca a boca. O lo que haya. Entonces lo primero que se hace es pedir auxilio. Una vez que llega el desfibrilador, usted pone las palas y obtiene este trazo abigarrado donde no hay morfología de P, ni QRS, ni nada. El tratamiento que usted va a instaurar es una desfibrilación. Si el desfibrilador es de onda bifásica, es 200 joules. Y si de onda monofásica, es 360 joules. Cada minuto que demore en desfibrilar, una vez acontecida la parada, se va 10% las opciones de recuperar al paciente. Por lo tanto, si no desfibriló en 10 minutos, el paciente está casi perdido. Entremos al submundo de la bradiarritmia. Y ya les adelanté algo. Básicamente le vienen de problemas en el nodo sinusal, y en ese caso, ¿qué da? Bradicardias sinusales, paradas o arrestos sinusales, o enfermedad del seno. Este término, enfermedad del seno, síndrome del seno enfermo, disfunción del nodo sinusal, síndrome taquicardia, bradicardia, los 4 términos son sinónimos. Y cuando el problema está en el nodo AB, obviamente dan bloqueos auriculoventriculares. Una de las formas de disfunción del nodo sinusal, que el paciente haga paradas y arrestos sinusales. Bruscamente el nodo sinusal ya no se despolariza y queda 4.2 segundos en arresto o parada sinusal. Esto genera hipoperfusión y síncope del paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Colocar un marcapasos. O el síndrome taquicardia bradicardia, donde el paciente viene de una taquiarritmia que generalmente suele ser o fibrilación auricular o flúter, hace una pausa o arresto sinusal de 4.9 segundos, en el cual el paciente puede hacer síncope y después se queda una bradicardia sinusal severa.
Y está así, momentos que le palpitan, momentos que se desmaya y momentos que están con lipotimias por las pausas o por las bradicardias. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Colocar un marcapaso para coberturar estas pausas y arrestos y esta bradicardia sinusal, y concomitantemente al marcapaso se le deja beta bloqueantes para contrarrestar los episodios de taquiarritmia. Y respecto a los bloqueos AB, los de primer grado, disfunción leve del nodo AB, este es un PR normal, 4 milímetros, 4.5, 180 milisegundos de duración. Este PR está elongado, 7 milímetros de duración, o sea 280 milisegundos. PR largo, hace el diagnóstico de bloqueo AB de primer grado. ¿Cómo se ve en la vida real? Así. Este PR está durando 12 milímetros por 40, 480 milisegundos. Un PR exageradamente largo. ¿Cómo es el bloqueo AB de segundo grado? Hay dos subtipos, el MOBIS 1 tipo Wenckebach. La característica es una elongación progresiva del intervalo PR. Se hace más largo, más largo, más largo, hasta que una AP ya no conduce. ¿Cómo se ve en la vida real? Se ve así. Esto es una tira de dos largos de ritmo, ¿viene? Es la misma tira. Vean acá, el PR más largo, acá este P está más largo, acá está la P, acá hay una P que no conduce. PR más largo, y acá hay una P que no conduce. Y así el fenómeno se va dando. Lo de segundo grado es elongación progresiva, o los MOBIS 2. No hay la elongación progresiva. Siempre hay una P que sí conduce y una que no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. MOBIS 2. ¿Cómo se ve en la vida real? Se ve en esta porción larga del trazado. Esta P sí condujo, esta no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Este es un MOBIS 2. Los MOBIS 1 se asocian a infartos de cara inferior, la afectación está circunscrita al nodo y el pronóstico es bueno. En cambio, los MOBIS 2 se asocian a infartos de cara anterior, la afectación afecta hasta el haz de His y el pronóstico es malo, requiere marcapasos. Y los bloqueos AB completos, ahí sí ya el nodo AB difusiona por completo. No dejan pasar ningún impulso generado en el nodo sinusal y que despolarizó las aurículas. Ninguno pasa y atraviesa el nodo, todo queda en las aurículas. Ante esa eventualidad, a los ventrículos no le llega el impulso eléctrico que proceda de los atrios. Entonces aparece un mecanismo de supervivencia que se llama ritmo de escape. O sea, el haz de His toma el comando. Porciones altas del haz de His o el mismo haz de His o porciones bajas del haz de His toman el comando de los ventrículos a una automaticidad propia de ellos. ¿Cuánto es la automaticidad del haz de His? 40, 30 y tantos. Por lo tanto, las aurículas van comandadas por el nodo sinusal. Ya hay una disociación. Las aurículas están a 70 latidos en este ejemplo y los ventrículos van bastante más lento a 30 y tantos latidos. ¿Cómo se ve en la vida real? Se ve así. Vean ustedes. Mujer de 70 años que vi hace 2 meses disnea, mareos, lipotimias recurrentes. Hoy presenta 5. Traída a la emergencia por familiares, frecuencia cardíaca 35. Vean. Acá hay una onda P. La otra onda P quedó acá adentro. La otra está acá. La otra acá. La otra P está acá. La otra P está acá. Vean. No hay un correlato entre una onda P con los complejos URS como se ve en el MOBIS 2, donde siempre hay una P acompañando al complejo. Acá las ondas P están disociadas y los ventrículos van a otra frecuencia bastante menor o más lenta. Esto es bloqueo AB de tercer grado completo, disociación aurículo-ventricular. ¿Cuál es el tratamiento de los bloqueos AB? Los de primer grado y MOBIS 1 no requieren tratamiento. Los MOBIS 2 y los de tercer grado requieren marcapasos, requieren colocación de marcapasos. Ejemplos. Paciente varón de 45 años, disnea, a 100 metros, ortopnea, crépitos basales, óvulo sistólico, irradiado a la axila. ¿Cuál es su diagnóstico? De este electro.
No escurre ese ancho, el RR es irregular y en la línea basal hay este temblor. ¿Qué es eso? Fibrilación auricular. Ese es el diagnóstico. Fibrilación auricular. Varón de 23 con palpitaciones, operado de válvula tricuspidia, edemas, ascitis, hombro sistólico, enfoco tricuspidio. Toman este electro, sale esto. ¿Qué es eso? ¿Ah? Estos dientes de acá, ¿a qué herramienta le simulan? Flúter auricular. Ese es un flúter atrial. Varón de 6'7", traído por bomberos de emergencia, inconsciente, 60-40, pálido y sudando frío. Le toman un electro, sale esto. ¿Qué es esto? Taquicardia ventricular. ¿Cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica. Mujer de 20 años acude por palpitaciones regulares, dolor torácico ocasional, presión 110/60, frecuencia 160. Este es complejo y onda T, complejo y T, complejo y T. No se ve onda P, el RR regular, el QRS no es ancho. ¿Qué es eso? ¿Ah? Taquicardia supraventricular, supraventricular. Y acá hay dos opciones, o que sea una reentrada nodal o que sea una reentrada AV ortodrómica. ¿Cuál es la modalidad más frecuente? Las reentradas intranodales. En segundo lugar le siguen las taquicardias por reentrada AV ortodrómica, pero eso ya es para un nivel de posgrado. 85 años, con EPOC, usa broncohilatadores, ingresa descompensada saturando 80, línea, palpitaciones, cenosis perioral. Este es B1, este es un D2 largo. Acá están las 12 derivaciones. ¿Es una taquiarritmia? Sí. ¿QRS estrecho? Sí. La distancia entre complejo y complejo es regular o irregular. Irregular, o sea, está en el rubro de las taquiarritmias, QRS estrecho con QRS con RR irregular. Ahí hay dos opciones, que sea fibrilación auricular o taquicardia atrial multifocal o flúter con conducción variable. Es una taquicardia atrial multifocal porque hay ondas P acá hay una P mellada o mitral, acá hay una P bifásica. Hay P de distintas, hay una P acuminada acá. Parece una fibrilación auricular, pero no es fibrilación, es una taquicardia atrial multifocal. Se confunde bastante con fibrilación auricular. Y esto de acá, en este tira larga, está el diagnóstico. Acá hay complejos y hay ondas P por todos lados. ¿Qué es esto? ¿Este es un MOVI 2 o un bloqueo AB completo? Completo porque las P no tienen el mismo correlato con el complejo QRS. Es un bloqueo AB completo. Y para terminar, el tratamiento acá es colocación de un marcapaso definitivo. Y para terminar, algunas arritmias ya bastante más benignas, como la arritmia sinusal, es un hallazgo normal en jóvenes. Muchas veces el pediatra lo refiere al cardiólogo porque al apuntar al niño dice, se le escucha arrítmico. Lo que sucede es que los niños y adolescentes, cuando el niño inspira, la frecuencia se incrementa y cuando expira, la frecuencia cardíaca se hace más lenta. Entonces uno apunta al niño como que va acelerando y frenando. Y parece arrítmico, pero usted le toma un electro, corrobora estos hallazgos, lo hace inspirar, lo hace expirar, es una arritmia sinusal. No requiere ningún tratamiento, es fisiológico y cuando el niño se convierte en adolescente o adulto, esto desaparece. No requiere ningún tratamiento. Otra arritmia benigna, las extrasistorias auriculares que vienen de un foco ectópico atrial. Vean, el latido está adelantado y genera una pausa compensadora y la onda P es diferente a la onda P generada por el nodo sinusal. Vean en el ejemplo, esta P es más acuminada. ¿Cómo se ve en la vida real? Se ve así.
esta onda P es más acuminada, el latido está adelantado y hay una falsa compensadora. El complejo QRS y la onda T suelen ser los mismos. ¿Qué es esto? Extrasístole auricular. Causas diversas, desde alcohol, tabaquismo, beta-2 agonistas. ¿Cuál es el tratamiento cuando la extrasistolia da síntomas? ¿Y qué síntomas da? Palpitaciones. El tratamiento es sintomático, dar beta-bloqueantes. Eliminar los factores que pueden estar desencadenando esto: estrés, alcohol, tabaco, café, o broncodilatadores. Otro tipo de extrasistolia, las extrasístoles de la unión. El foco ectópico está a nivel de la unión aurículo-ventricular. ¿Cuál es la característica? Complejo estrecho, el mismo del ritmo normal del paciente, la T es la misma, sino que genera un latido adelantado con una P negativa, o no hay ondas P. O P negativo o no hay ondas P. Pausa compensadora. Extrasístoles de la unión. Extrasístoles de la unión. Son más raras y obviamente también el tratamiento es sintomático. Si da palpitaciones, se da beta bloqueantes. Y las más fáciles de reconocer son las extrasístoles ventriculares. ¿Por qué? Porque el latido es aberrante, adelantado, pausa compensadora, y la morfología es bastante dispar respecto al latido normal. La repolarización del extrasístole siempre tiene una polaridad contraria respecto a la polaridad del QRS. Este QRS es positivo, su repolarización es negativa, y viceversa. Si el complejo es negativo, su repolarización se hace positiva. Causas: hiperautomaticidad, mecanismos de reentrada, postpotenciales tempranos o tardíos. Puede haber en corazones normales cardiopatía isquémica, cardiopatías congénitas, valvulopatías. Pueden ser monomórficas, polimórficas, aisladas o en pares, con bigeminismo, trigeminismo. Suelen ser benignas mayoritariamente. El 70% de la población sana solemos tener extrasistolia, auricular o ventricular. Si estamos frente a un examen, nos está yendo mal en el capítulo, una entrevista de trabajo, por ahí un compromiso, algunas bebidas alcohólicas, café, un par de tazas, cualquiera persona totalmente normal puede hacer extrasistolia. No son arritmias malignas. El tratamiento: si da palpitaciones, se le da beta bloqueante. Este es un extrasístole ventricular aislada, esta es una dupleta, esta es una taquicardia ventricular porque hay 3 juntas a frecuencia por encima de 100. Esto es bigeminismo, un extrasístole, un latido normal, extrasístole, latido normal. Esto es trigeminismo, extrasístole, 2 latidos normales, viene la otra extrasístole, trigeminismo. Cuadrigeminismo, extrasístole, 3 latidos normales, el cuarto vuelve a ser extrasístole. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? La clase queda en el escritorio. Como ven, es un tópico extenso que han querido versar de una manera práctica, no recargando de algunos aspectos que ya queda a responsabilidad del alumno de enriquecerlo en las revisiones, ya sea de los textos, las consultas en internet, los manuales de CTO, del MIR, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para un nivel de pregrado, ahí tienen para practicar, aplicar su fluxograma. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias por su atención. Ahí les dejo la clase en el escritorio de la computadora.